Muy buenas noches, doctores y doctoras. Bienvenidos a la sala de Cayudi. Nos encontramos en el tercer día del curso internacional de ultrasonido en endometriosis junto a la doctora Daniela Stoiza. Bienvenida, doctora, la sala es suya. Bueno, buenas noches a todos. De nuevo les repito, gracias por estar acá presentes. Último tirón de esta patología que venimos viendo hace 2 días. Eh, Vamos a empezar en esta charla. La primera de hoy vamos a hablar de cómo evaluar las adherencias que están relacionadas con esta enfermedad, con la endometriosis. De nuevo, vamos a hacer, a ver, ¿qué saco esto? Ahí está. Vamos a hacer hincapié en la fisiopatología eh, porque como les digo siempre es sumamente importante para poder ver la endometriosis en base a lo que esto genera. Los voy a aburrir con esto, cuarta o quinta vez que se los muestro, el nódulo endometriósico, los cambios hormonales cíclicos, todo el proceso inflamatorio que conlleva la menstruación cíclica de ese nódulo, la hemorragia organizada, la hiperplasia muscular, el nódulo endometriósico maduro, fibrosis adherencias, nódulo endometriósico invasor, y ahí es donde entran en juego las adherencias y la fibrosis para ver cómo se ve la enfermedad hipoecoica de contornos generalmente irregulares y espiculados. La gran mayoría de las veces, recuerden que la endometriosis es una enfermedad polimórfica y para variar va a tener un montón de formas de presentación. Siempre recuerden, y hago hincapié en esto, porque de esto va a depender el tratamiento de la enfermedad, si tiene o no tiene glándulas, el tejido ectópico o los foquitos hiperecogénicos, que son signos indirectos de la presencia de microquistes, infórmenlos siempre. Pero además de esa fisiopatología de cómo se forma el nódulo, la enfermedad tiene una fisiopatología relacionada con el dolor. Toda lesión endometriósica va a generar esa respuesta inflamatoria que es neuroactiva. ¿Qué significa esto? Que va a haber factores neurotróficos y esto lleva no solo a la angiogénesis, sino también a la neuroangiogénesis. Entonces, la lesión de la endometriosis va a ser por sí una lesión dolorosa porque va a tener fibras nerviosas en su interior. Esto además se asocia a que las pacientes terminan teniendo una sensibilización periférica. Van a ser pacientes que tienen menos umbral al dolor y mayor respuesta a estímulos, y a su vez el dolor crónico termina realizando una sensibilización central, o sea que vamos a tener un dolor autonómico. Todo esto hace que la enfermedad esté asociada a un dolor crónico complejo, sumamente complejo. Entonces, la endometriosis no solo duele por la inflamación, sino por esta interacción que veíamos entre el tejido endometrial ectópico, el sistema nervioso central y periférico y la inflamación crónica. ¿Y por qué hablo del dolor? Hablo del dolor porque es uno de los marcadores blandos, forma parte del paso 2 del consenso IDEA. Como les dije, va a necesitar siempre un rol activo de la paciente. Recomendación que ustedes les digan a la paciente antes de empezar el estudio que por favor les avise si tiene algún sitio de dolor mientras mueven el transductor. Las zonas que generalmente van a doler más son las fosas ováricas y el fondo de saco de Douglas. Independientemente de eso, cualquier zona que le duele a la paciente, déjenlo registrado en el informe. Esto se conoce con el nombre de sonopalpación. El segundo marcador blanco es la movilidad ovárica. Vamos a ver cómo se mueve el ovario con respecto al útero, a la pared pelviana y a los ligamentos uterosacros. Es el signo del sliding lateral que ya veníamos viendo. Y recuerden que es un marcador ecográfico blando, que vamos a evaluar el movimiento del ovario, como les dije, frente al útero, frente a la pared pelviana y frente a los ligamentos uterosacros. Predictor de adherencias ováricas. Pregunta que hicimos ayer. ¿Es específico de alguno de los tipos de endometriosis? No. Puede ser tanto de endometriosis superficial como de endometriosis profunda. Siempre hay que ver qué otros hallazgos encontramos en la ecografía. Si solo encontramos el signo de sliding lateral, lo más probable es que sea solamente adherencias por endometriosis superficial. Este signo puede estar con o sin endometriomas. Entonces, ¿qué nos va a decir este signo del sliding?
Primero, la evaluación del ovario con respecto a la pared pélvica. Normalmente el ovario se separa cuando hacemos la presión. Si permanece fijo, sugiere la presencia de adherencias laterales. El útero se separa y se acerca al ovario, mejor dicho, el ovario al útero. Cuando hacemos la maniobra de presión, si permanece pegado, habla de adherencias periuterinas. Y con respecto al ligamento uterosacro, en realidad es más fácil ver el sliding lateral negativo a ese nivel que el positivo. Lo que vamos a ver es que el ovario va a estar traccionado hacia atrás y fijo al ligamento uterosacro. Y ahí sí que va a ser una indicación de endometriosis profunda posterior. ¿Cuál es la técnica de este signo? Vamos a ir con el transductor hacia la fosa ovárica, vamos a identificar el ovario, ya sea en el plano longitudinal o transversal. La punta del transductor va a estar en esa región y vamos a empezar a aplicar una presión suave con el transductor sobre el ovario. Y a su vez, con la mano libre, vamos a palpar la pared anterior del hipogastro de la paciente para hacer presión suprapúbica. Igual que cualquier signo en sliding anterior, posterior o lateral, tienen todos la misma técnica. El ovario puede estar móvil, entonces la probabilidad de adherencias es sumamente baja. Puede tener una movilidad reducida, que en ese caso también puede hablarnos de una fibrosis leve a moderada, o puede haber un ovario fijo, que hay alta sospecha de adherencias por endometriosis. Signo del sliding lateral positivo, como les dije, ovario móvil, con o sin endometrioma. Signo del sliding lateral negativo, ovario fijo, también con o sin endometrioma. Vamos a verlos, dos ovarios diferentes, un ovario normal a izquierda, un ovario con endometrioma a derecha. Hacemos presión sobre el ovario y vamos a ver cómo se mueve libremente, cómo se despega tanto del útero como de la pared pelviana. Y en este otro caso, se arranca el video, no, con el endometrioma también se movía libremente. Bueno, acá, a ver, cambió. Esperen que se está... Ahí vamos. En estos dos ejemplos, al revés, signos de sliding lateral negativos, ¿sí? Vemos los dos ovarios sin endometrioma y con endometrioma pegados a las paredes laterales del útero y a pesar de que movemos con el transductor al útero y al ovario, fíjense que no cambia de posición, queda ahí, se mueve el útero y el ovario en bloque, signo de sliding lateral negativo. Dos personas diferentes, también los ovarios pegados a las paredes laterales del útero. Ahí estamos viendo cómo se desplaza el útero en los ovarios en relación al útero y en ninguno de los dos casos el ovario se desprende a pesar de moverlo y hacer presión. Signo de sliding lateral negativo sugerentes de adherencias. Dijimos que vamos a evaluar cómo se mueve en base a la pared lateral. También dos pacientes diferentes, un ovario que tiene microfolículos, otro ovario que tiene un folículo dominante. Y fíjense cuando hacemos presión, cómo se desliza perfectamente sobre la pared lateral, en este caso a derecha y en este otro caso a izquierda. Signo de sliding lateral de pared pélvica positivo. En este ejemplo, el ovario, el colon, la pared pélvica, hacemos presión y no se desliza casi nada. No se desliza, queda ahí, fijo. Altamente sospechoso de adherencias laterales. En este ejemplo estamos viendo también dos pacientes diferentes, ovario, ligamento uterosacro engrosado, colon sigmoides por detrás, recto, ovario, ligamento uterosacro, útero. Y fíjense que a pesar de que hacemos presión, intentamos moverlo, el ovario siempre está fijo al ligamento uterosacro y está tirado para abajo. Entonces, signo de sliding lateral negativo en relación a los ligamentos uterosacros. Y en este otro ejemplo, a diferencia de los anteriores, el ovario está posicionado por delante del útero. Tiene microfolículos y está por delante del útero. Sin embargo, cuando hacemos presión, queda ahí, casi no se mueve. Se mueve muy, muy poquito. Ese es un signo de sliding lateral disminuido con respecto a la pared del útero.
La gran mayoría de las veces el signo de sliding puede tener falsos, tanto positivos como negativos, por errores técnicos. La realidad es que puede pasar, o que nos olvidemos de aplicar presión, o que le hagamos una presión excesiva y que esa presión excesiva bloquee la movilidad del ovario. En algunos casos los ovarios están en posición sumamente alta, yo les digo generalmente posición cefálica, y no llegamos, no podemos hacer la presión necesaria. A veces confundimos el movimiento del ovario con el movimiento del útero, porque cuando hacemos el sliding se mueve el útero y hay que distinguir si se mueve en bloque o si se mueven separados. Evaluar en un solo plano al ovario. Hacer la maniobra con una sola mano, no hacer la maniobra bimanual. Cuando la paciente tiene dolor intenso, que no podemos aplicar mucha fuerza, también puede dar un falso negativo. No correlacionar con otros signos, tomar el signo del sliding lateral aislado. Ignorar cirugías previas. ¿Por qué? Porque puede ser causa de signo de sliding lateral negativo y no tenga que ver con endometriosis. Y obviamente mala focalización, es decir, no apuntarle bien al ovario o verlo en forma parcial y tener una mala técnica para este signo. Solo para que vean cuáles son los datos estadísticos del signo de sliding lateral negativo, y en general tiene buena estadística, salvo la sensibilidad, que ronda entre el 58 y el 61%. ¿Qué significa esto? Que la movilidad ovárica es un marcador de adherencias, pero dado su sensibilidad moderada, siempre hay que combinarlo con otras maniobras dinámicas. Cuando tenemos un signo en sliding positivo lateral, como la especificidad y el valor predictivo positivo son altos, generalmente es útil para hacer el diagnóstico de adherencias. Pero cuando tenemos un sliding negativo, hablo siempre del sliding lateral, como la sensibilidad es moderada, no excluye que haya endometriosis superficial. Siguiendo con los marcadores blandos, hay que buscar las adherencias y los signos de endometriosis superficial, lo que vimos ayer. Líquido libre obviamente nos permite ver las adherencias. Recuerden que van a ser finas y regulares en el caso de la endometriosis superficial, y el líquido loculado también es signo indirecto de adherencias. De nuevo, el líquido en el fondo del saco de Douglas, que nos permite ver las bandas lineales ecogénicas. Este ejemplo que estamos viendo, el líquido en el fondo del saco de Douglas, multiloculado, y que tiene ecos internos también. El líquido es un contenido medio espeso. Fíjense cómo forma esas bolsas por las colecciones que tiene y las adherencias. A veces podemos ver directamente colecciones de líquidos separados. El líquido no está libre, está formando bolsas adentro del peritoneo. Podemos ver una bolsa también en el fondo del saco atravesada por una adherencia, o una bolsa en el fondo del saco, fíjense que termina en fondo de saco ciego, no se distribuye libremente, y las imágenes lineales que lo atraviesan que son adherencias. No es el único lugar donde puede estar el líquido loculado, esta imagen también se la mostré. El líquido loculado, por ejemplo, puede estar alrededor del ovario. No es libre porque tiene esa forma de bolsa que termina en fondo de saco ciego. Esto hay que informarlo. Y otras veces puede estar alrededor del ligamento redondo. Este es un ligamento redondo engrosado hipoecoico. Fondo del útero, inserción del ligamento redondo. Esto hay que informarlo, está engrosado. Y fíjense que hay líquido loculado alrededor. El líquido loculado alrededor del ligamento redondo es altamente específico de endometriosis del compartimiento anterior. Así que es sumamente importante que lo informemos. Entonces, recuerden que los marcadores blandos ecográficos que forman el paso 2 del grupo IDEA reflejan la presencia de adherencias, fibrosis e inflamación crónica y permiten sospechar en forma indirecta la presencia de endometriosis profunda, aún en ausencia de lesiones visibles. Siempre recuerden que son marcadores indirectos de endometriosis. ¿Qué pasa ahora con el signo del sliding posterior, que es uno de los signos de deslizamiento o de maniobras dinámicas más importante? Es el que va a evaluar el fondo de saco de Douglas. Predice, es un predictor de endometriosis profunda posterior. La evaluación es dinámica en tiempo real.
y se hace tanto en úteros en anteversión como en retroflexión, en retroversión, perdón. Y el transductor va a ir siempre, pero siempre en el fondo de saco posterior. No se olviden de eso. Siempre hagan la maniobra de pasar y hay que ir al fornix vaginal posterior para poder ver más de cerca la región retrocervical. La obliteración del fondo de saco de Douglas puede ser total o parcial y eso hay que informarlo. Los niveles de obliteración va a depender de la posición del útero. Cuando el útero está en anteversión, vamos a buscar el nivel retrocervical, el nivel medio posterior y el nivel del fundus posterior, mientras que si está en anteversión, vamos a ir directamente al fundus posterior y a la pared anterior del útero, anterior media y anterior inferior. Eso es por la posición del útero. Ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces, en el útero anteversión posicionamos el fornix vaginal posterior a la punta del transductor, enfrente del cervix. Vamos a presionar con el transductor al cervix para ver cómo se mueve al recto. Y con la mano libre presionamos sobre el fondo del útero para ver cómo se mueve el recto sigma. Mientras que si el útero está en retroversión, vamos a posicionar el fondo del transductor frente al fundus uterino, presionamos al fundus con el transductor y con la mano libre vamos a presionar sobre la pared anterior del abdomen de la paciente para ver cómo se mueve el sigma y el recto sigma con respecto a la pared anteroinferior uterina. ¿Cómo interpretamos el signo de sliding posterior? Positivo es cuando se mueve libremente el recto y el recto sigma con respecto al útero y significa que el fondo de saco de Douglas está libre. Negativo es cuando hay una fijación entre el útero y el recto o la pared posterior de la pelvis o incluso el colon sigmoides y nos habla de que hay una alta probabilidad de fondo de saco de Douglas obliterado. Es un fuerte predictor de endometriosis profunda posterior y de cirugía compleja y es altamente específico para endometriosis. Ejemplos. Yo les dije ayer que si bien todos los artículos dicen que hay que poner el transductor en el fondo del saco vaginal posterior, a mí cuando está el útero en anteversión me gusta empezar en el fondo de saco anterior para tener un panorama general de lo que es el útero y después, una vez que ya lo vi, pasar al fondo de saco posterior. Vamos a evaluar cómo se mueve el recto y el recto sigma con respecto a la pared posterior uterina en el útero en anteversión y cómo se mueve en relación a la pared, al fundus y a la pared anterior del útero en el útero en retroversión. Fíjense, empezamos en el fondo del saco anterior y cuando nos vamos al fondo, al fornix posterior, podemos ver esa lesión mucho más de cerca que a veces puede pasar desapercibida cuando estamos en el compartimiento, en el fondo, perdón, en el fornix anterior. Movemos el transductor, pasamos el orificio, el hocico de Tenca y nos vamos al fornix vaginal posterior. De nuevo, empiezo en el anterior, veo el panorama general y después me voy al posterior y muevo con el transductor para ver cómo se mueve el intestino, en este caso con una lesión en el tabique recto vaginal. Siempre haciendo movimientos de presión con el transductor. Acá tenemos la lesión, compromiso del fornix vaginal, compromiso del recto inferior. Y acá vemos cómo se desplaza el intestino por la pared anterior del útero. Acá estamos viendo, en realidad, se los muestro, es una imagen media fea porque está bien, bien brillante, pero fíjense que si bien no vemos la lesión, en esta zona el intestino está traccionado y adherido, y a pesar de que hagamos movimientos con el transductor, ese intestino queda fijo y por lo tanto es un sliding negativo en el recto inferior. Bueno, esto es muy grosero, estamos viendo el cérvix, estamos viendo dos lesiones en el recto inferior y movemos el transductor y queda totalmente fijo y adherido el recto con respecto a la pared posterior cervical. Transductor en fondo, en fornix posterior, útero en anteversión y toda esta lesión espiculada que hace que esté adherido el cérvix a la pared anterior rectal y por más que movamos y movamos y hagamos presión,
va a haber un movimiento en bloque entre el útero y el intestino. Movimiento va a haber. Lo que sí recuerden que en este caso es movimiento en bloque. Las dos estructuras se mueven para el mismo lado. No se deslizan, sino que se mueven en conjunto. Otro ejemplo, en este caso está un útero en retroversión, también el transductor en fondo de saco. En este caso sí estamos viendo un nódulo que está obviamente en la región retrocervical y cómo está totalmente adherido, tanto el recto medio, sería el superior y el inferior, a la pared posterior cervical. Hacemos el movimiento con el transductor y el movimiento es en bloque de las dos estructuras. Sliding posterior negativo. En este caso está comprometido el recto a nivel del fundus uterino, pero porque es un útero en retroversoflexión. Fíjense el gran nódulo, cómo tracciona de la mucosa y cómo se mueve en bloque el fundus uterino con respecto al recto. Sliding negativo a nivel del fundus uterino en un útero en retroversoflexión. Este ya se los había mostrado, también es una imagen fea, pero fíjense, está absolutamente todo comprometido. El fondo de saco posterior, desde el fundus hasta el recto inferior, movimiento en bloque de todas las estructuras pelvianas posteriores, signo de sliding posterior negativo. Útero en retroversoflexión, vemos una lesión más chiquitita que está comprometiendo al recto por detrás del fundus. Si bien hay un leve movimiento del recto, apenas se desliza, en este caso el signo del sliding posterior estaría disminuido porque hay cierto grado de adherencia entre las dos estructuras. Y en este otro ejemplo, de nuevo, un gran nódulo en un útero en retroversión, en este caso tenía un mioma, fondo del útero, el nódulo que compromete al recto que está por detrás del fundus uterino. Y cuando movemos, las dos estructuras se mueven en conjunto, no se separan, no deslizan, signo de sliding posterior disminuido y negativo. A diferencia de lo que veíamos con el signo de sliding lateral, el signo de sliding posterior negativo tiene todos sus datos estadísticos sumamente altos y buenos, valor predictivo positivo casi al 95%, lo mismo que el negativo, la sensibilidad muy alta y la especificidad sumamente alta. Esto significa que le tenemos que creer al signo de sliding posterior, tanto el negativo como el positivo. Obviamente que la técnica va a ser lo que determine el resultado del signo del sliding. Tenemos que adecuarla a la posición del útero y siempre hacer la evaluación dinámica sistemática. Siempre hagan el signo del sliding posterior en todas las pacientes que tienen dolor pelviano, en todas las que se sospechan endometriosis, en todas las que encuentren endometriomas. Hagan el signo del sliding posterior. Y recuerden que los errores técnicos son la principal causa de falsos negativos. Esto es muy parecido también al cuadro que veíamos al signo de sliding lateral. Hacer una mala presión, no hacer la palpación bimanual, no colocar el transductor en el fornix que corresponde de acuerdo a la posición del útero, aplicar una presión excesiva, ya sea con el transductor o con la mano, o al revés, aplicar una presión muy leve. Y siempre, siempre correlacionar con otros signos que encontremos y evaluarlo en un solo plano. Traten siempre de buscar todos los planos cuando hacemos todos los signos, tanto en el sliding anterior como el lateral, como el posterior. Traten de hacerlo en todos los planos para chequear que realmente no se mueva. El tercer signo de sliding es el anterior. En este caso lo que vamos a evaluar es el fondo de saco anterior, el receso vesico-uterino. De nuevo la evaluación es dinámica y de nuevo vamos a colocar en este caso el transductor en el fornix vaginal anterior, independientemente de la posición del útero, tanto en el útero en anteversión como en el retroversión. Pero a diferencia del sliding posterior, este signo tiene baja especificidad, ya se los dije un montón de veces, pacientes con uterotomías
sliding anterior negativo en el tercio de los casos. Dijimos que siempre va a ir en el fornix anterior. Vamos a hacer presión sobre el cervix para ver cómo se mueve la pared posterior de la vejiga con respecto al cuerpo del útero. Y en en el útero en retroversión también aplicamos la presión, pero en este caso va a ser sobre el fundus del útero. Y lo que vamos a ver es cómo se mueve la pared posterior de la vejiga, pero con respecto al istmo y al cervix. Útero en anteversión, útero en retroversión, siempre el transductor en el fondo de saco. Y acá vamos a ver cómo se mueve la pared posterior de la vejiga con respecto al cuerpo del útero. Y en el que está en retroversión, cómo se mueve la pared posterior de la vejiga con respecto a la pared anterior de la región ixmico-cervical. Fíjense que tiene que haber un deslizamiento, o sea, una pared desliza sobre la otra. Generalmente van en sentido contrario. Signo de slide anterior positivo. Signo de slide anterior negativo. Vemos tejidos blandos que ocupan y obliteran el receso vesicuterino, los planos grasos del receso vesicuterino, y cómo está adherida. Uy, no sé, esperen que no sé qué pasó, perdón. Lo mismo que el otro día. A ver, ya abro pantalla de nuevo. No sé qué pasó, se cerró solo de nuevo. No se preocupe, doctora. Seguimos viendo su Sí, pantalla. Ahora vemos su sí. escritorio. Es que se cerró la charla. A ver, acá está. Se cerró sola, no sé. La otra vez pasó lo No se mismo, debe preocupe. ser un error de tanto video. Es esta evaluación de adherencia, sí. Estas ya las vimos. Perdón. No se preocupe, doctora. La esperamos. Acá estamos. Ahí se ve. Sí, Bien, vemos el bueno, modo perdón, 3D. perdón, perdón el incordio. Ahí vamos de nuevo. Signal sliding anterior negativo. Era para ver si estaban atentos en realidad. Bueno, vemos los tejidos blandos que oblitera los planos grasos del receso vesicuterino. Hacemos fuerza y la pared posterior de la vejiga y la pared anterior del útero están completamente adheridas. Otros dos ejemplos. Signos de sliding anterior negativos, tejidos blandos. Acá estamos viendo el que adhiere la pared posterior de la vejiga a la pared anterior del útero. Y este era el ejemplo que yo les había mostrado antes, que era feo, que tenía todo este compromiso posterior. Y también esta paciente tenía este tejido en la pared anterior que oblitera los planos grasos de clivaje vesicuterinos y compromete la pared posterior de la vejiga. Signo de sliding anterior negativo en los dos casos. Entonces, un signo de sliding anterior positivo nos habla que hay un movimiento independiente de la vejiga en relación al útero y por lo tanto el fondo de saco anterior va a estar libre. Al revés, un signo de sliding anterior negativo nos habla que está fija la pared anterior del útero con respecto a la pared posterior vesical y hay alta probabilidad de obliteración del receso vesicuterino, también llamado fondo de saco anterior, y es fuerte predictor entonces de adherencias de ese espacio, pero recuerden, no es específico porque puede darse tanto en endometriosis como en pacientes que tienen antecedentes de cirugía, como les dije antes, la uterotomía. Valores estadísticos del signo de sliding anterior, todos son buenos. Lo que es un poco más bajo es la sensibilidad, pero es alta cuando hay adherencias severas. Errores técnicos, lo mismo que veníamos antes, y acá se agrega el estado de la vejiga. A veces con la vejiga vacía puede pasar desapercibido, o a la inversa, con la vejiga muy llena fija la posición uterina y por más que movamos,
nos puede dar un falso negativo. No hacer la presión suficiente, ya sea porque ponemos poca presión o porque ponemos mucha presión. No evaluar el plano correcto, siempre recuerden ir al plano medio sagital. No hacer la maniobra bimanual, la maniobra tiene que ser siempre con el transductor y con la mano en libre apoyada sobre la región hipogástrica de la paciente. No considerar la posición uterina, como veíamos antes, evaluar la región ísmico-cervical en el útero en retroverso y la pared anterior del cuerpo del útero en el útero en anteverso flexión. Entonces, el signo del sliding evalúa las consecuencias mecánicas de la endometriosis sobre la anatomía pelviana. Refleja que hay adherencias y fibrosis severas y es predictor de la complejidad quirúrgica. Las maniobras dinámicas constituyen la base de la evaluación funcional ecográfica en toda paciente que tiene endometriosis. Solo para que recuerden las diferencias entre la ecografía transvaginal y la estática y dinámica. Obviamente la transvaginal estática solamente describe anatomía. La dinámica evalúa la función y el movimiento. La estática no permite ver las adherencias, salvo, como vimos antes, que tengamos suerte de tener líquido en el fondo del saco de Douglas y eso nos permita delimitar las bandas finas, mientras que la dinámica sí permite predecir la presencia de adherencias en los tres signos, sliding anterior, lateral y posterior. Obviamente que en el caso de la ecografía transvaginal dinámica los desplazamientos son reales y en vivo y en directo, y no es útil la ecografía transvaginal estática o convencional para evaluar la endometriosis superficial, mientras que la dinámica sí es muy útil para la endometriosis superficial y obviamente para la endometriosis profunda. Las maniobras dinámicas tienen un alto impacto en el diagnóstico y en la clínica. Es un estudio que va a tener mucha mayor eficacia diagnóstica que la ecografía transvaginal convencional. Vamos a lograr un diagnóstico más precoz. Vamos a identificar en forma preoperatoria a la enfermedad compleja. Eso permite una planificación quirúrgica mucho mejor. Y obviamente decidir en base a esto, lo que ya dijimos siempre, el equipo multidisciplinario que puede estar presente durante el acto quirúrgico. Entonces, como conclusiones, recuerden, maniobras dinámicas en ecografía transvaginal transformaron la forma de evaluar a la endometriosis. Pasó de ser una exploración estática a una exploración funcional y esto nos permite ver fibrosis y adherencias. Permiten predecir en forma más precisa la presencia de endometriosis profunda, planificar de una forma más exacta la cirugía y la correlación clínica más directa con los síntomas de la paciente. Y con todo esto, obviamente, la que se beneficia de todo es la paciente per se para lograr el tratamiento adecuado. Bien, muchas gracias a todos, sobre todo por la paciencia que se cortó. Muy bien, doctora, gracias. Vamos a invitar a los doctores que están mandando ahí corazoncitos y aplausos por todo lo expuesto en esta primera parte. Le comento que ya hay algunos comentarios en la caja de texto. Por ejemplo, la doctora Claudia Fernández dice, doctora, ¿nos puede explicar de nuevo cómo medir la longitud de la lesión con respecto a su localización en el intestino, por favor? Supongo que se refiere a la ubicación con respecto al canal anal. Seguramente es un comentario de hace ratito, ¿no? De algo que estaba hablando hace Bien, un momento. ahí coloco que sí. Bueno. A ver, la forma más práctica, la forma más fácil y más práctica es medir desde, siempre tiene que ser el límite inferior de la lesión a la reflexión peritoneal. La reflexión peritoneal va a estar a nivel del labio posterior inferior del canal cervical, ¿sí? Y de ahí sumarle 8 centímetros. Lo que pasa que esa lesión, perdón, esa medición no es exacta. Hay algunos que dicen que no debe hacerse así por la distorsión anatómica que genera la endometriosis. Eh, lo ideal sería medir, dependiendo de dónde esté la lesión. Si está en el septo recto vaginal, desde el borde inferior de la lesión al canal anal.
¿sí? Identificar el canal anal, colocar el dedo del transductor a nivel del canal anal, retirar el transductor y medir con regla, desde el dedo índice a la punta del transductor. Lo que hayamos introducido del transductor es lo que se encuentra a la distancia del canal anal. Pero si la lesión está por encima del septo rectovaginal, lo que tenemos que hacer es medir el borde inferior de la lesión al labio posterior inferior del cérvix y de ahí, del labio posterior del cérvix al canal anal y sumar las dos medidas. Es medio engorroso explicarlo así, pero bueno, si no se entendió, lo vuelvo a explicar. Gracias, doctora. El doctor Luis Rodas dice, en pacientes que tienen un panículo adiposo grande, ¿hay alguna maniobra que recomienda para evaluar el signo de sliding al momento de realizar la presión hipogástrica? Rezar, rezar y que alguien nos ayude. La paciente que es obesa es una limitación para todos. Siempre hay que, no solo por la presión, que tenemos que hacer mucha presión para tratar de mover algo, sino por la longitud del transductor. Muchas veces no nos alcanza la longitud del transductor para atravesar todo el panículo adiposo y no llegamos. Pero esas son limitaciones que tienen todo lo que es obesidad en ecografía, saben que es una limitación, así que la única recomendación es que ustedes hagan la mayor cantidad de presión que puedan y si no se puede hacer la maniobra es por limitación. Yo siempre pongo, dado el hábito anatómico de la paciente, esa es mi frase en el informe, por el hábito anatómico de la paciente, bla, bla, bla. Pero son limitaciones que tiene el método y bueno, en base al hábito, ¿no? De la paciente. Excelente, doctora. La doctora Claudia Fernández dijo que sí se entendía respecto a la anterior respuesta y está levantando la mano la doctora Briseila García. En este momento le estamos solicitando habilitar su micrófono. Doctora Briseila García, adelante. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Briseila? Con relación a una indicación de una sonografía que me mandó una colega en el día de hoy, que le llegó a su consulta, que dice, para ver su opinión, que dice sonografía pélvica de partes blandas, evaluar útero y anexo y ponen para descartar endometriosis en la inserción de la cesárea. Sí, Entonces, yo, o sea, me llamó la atención porque primera vez como que escucho ese término, al menos en Dominicana, nunca había escuchado ese término, que en una parte blanda manden a descartar endometriosis en la cicatriz de la cesárea. sí, sí. Todo lo que es pared abdominal se va a hacer con transductor lineal, ¿sí? Que transductor de partes blandas. Se ve sumamente bien, obviamente no en en las personas obesas, dicho sea de paso. Se ve sumamente bien, está bien indicado, es con transductor de partes blandas, se apoya el transductor. En realidad, la paciente te va a decir, me duele acá, es puntual, o tengo un nódulo acá o me duele acá, es bien puntual. Donde la paciente dirige el dolor, ahí es donde tenés que apoyar el transductor. Y lo vas a ver. El nódulo generalmente es un nódulo hipoecoico de contornos espiculados, la gran mayoría de las veces, y va a tener generalmente imágenes quísticas internas. Eso es lo que hace el diagnóstico específico de endometriosis, porque yo les dije en una clase, no sé si habías estado presente, el diagnóstico diferencial de la endometriosis de pared es el desmoide. Y son iguales, la única diferencia es las imágenes quísticas que tiene la endometriosis, ¿sí? Puede haber un signo más, que es que la endometriosis tiene proceso inflamatorio y tiene estructuras vasculares y el desmoide generalmente no. Pero está bien indicado, se hace el estudio de ecografía de pared abdominal o de partes blandas para buscar los nódulos. De los nódulos de pared, lo que les puedo decir es lo siguiente. La gran mayoría son nódulos secundarios a cirugías, por eso suelen estar en en la cicatriz de cesárea, ¿sí? Pero puede haber nódulos primarios sin que la paciente tenga intervención. Cuando son nódulos primarios, la principal ubicación es el ombligo. Y ahí sí es más difícil porque tenemos el aire que está introducido que está metido en el ombligo. Entonces ahí tienen que llenar el ombligo con gel para poder ver a través. Se va a comportar igual que les dije en la pared abdominal. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, muchas gracias, doctora. Ya cerró el micrófono la doctora Briseila, Bien. así que continuamos leyendo. Dice la doctora Zoraida Ortega.
Sí responde, dice la doctora Briseila. Gracias, gracias, Perfecto. doctora. Bueno, la doctora Zoraida Ortega, ¿en engrosamiento del ligamento redondo existe algún punto de corte para diagnosticar fibrosis o se evalúa cualitativamente? La realidad es que muchos artículos dicen que a partir del centímetro se considera que está engrosado. Eh, Generalmente yo cuando los veo, o sea, en condiciones normales no los vamos a ver. Cuando están engrosados, generalmente los vemos cuando tienen 5, 6, 7 milímetros, yo los informo. Y generalmente son pacientes que tienen o antecedentes de endometriosis o síntomas de endometriosis, la gran mayoría. Pero la realidad es que el valor de corte según los artículos es de 1 centímetro. Perfecto. El doctor Marcos Vega. A veces se presentan calcificaciones en un endometrioma y se puede confundir con un dermoide. Bien. En realidad, el endometrioma no tiene calcificaciones. Lo que veíamos ayer y antes de ayer es que tienen los focos de colesterol que se pegan a la pared del endometrioma. No tienen calcificaciones. Eso lo que hace el diagnóstico diferencial precisamente es que esos nódulos murales de colesterol nunca tienen sombra acústica posterior, ¿sí? Y sí lo tiene el dermoide. Así que traten de buscar la sombra acústica posterior. Si ven sombra acústica posterior, es dermoide y no endometrioma. Perfecto. El doctor Raimundo, me imagino como respuesta a este comentario, dijo tipo granuloma. Tipo granuloma. Bueno, no está descrito en realidad la calcificación en los endometriomas. Los granulomas son tejidos fibrosos y también se tienen que ver hiperecogénicos sin sombra acústica posterior. A veces la fibrosis puede dar alguna, cuando es muy, muy fuerte, da sombra acústica, pero el tamaño de los granulomas que puede tener el endometrioma es muy chiquito como para generar la sombra acústica. Perfecto. Nuevamente la doctora Briseila comenta, ¿puedo enviar la imagen que ella me envió al grupo para que usted la pueda ver? Aunque es mejor un video que una imagen fija. Tengo problema. Al grupo de WhatsApp, claro que sí, Sí. así comparten entre todos. La doctora Villanet Ramírez dice, la correcta realización del signo de sliding depende más del movimiento del transductor o de la movilidad de la maniobra suprapúbica y ambas deben ser al mismo tiempo. Ambas deben ser al mismo tiempo. Cuando uno ya está canchero, la realidad es que cuando pone el transductor y empieza a mover, ya te empezás a dar cuenta, solo con el transductor, con la movilidad del transductor, eh, si está adherido o no. El que más cuesta de todos, el más difícil de todos, es el sliding lateral, porque el ovario no es tan móvil como el útero. Entonces, el sliding lateral siempre, siempre, siempre la maniobra bimanual del principio. Los otros, cuando uno ya va teniendo cancha, como ver solo el transductor, lo puede lograr. Pero siempre traten de hacerlo con las dos manos, que es la técnica ideal. Al mismo momento, con una mano mueven el transductor y con la otra aprietan sobre la pared abdominal de la paciente. Perfecto. El doctor Salinas aclara que cuando dijo tipo granuloma, se refería a la endometriosis en pared de cicatriz quirúrgica. Endometriosis, sí. A ver, tampoco tiene calcificaciones. La característica siempre es un nódulo fibroso espiculado con glándulas dilatadas en su interior. Siempre. Por eso yo también les había dicho que el estudio de endometriosis no hay ningún momento del ciclo menstrual para hacerse, no está indicado en ninguno de los métodos por imágenes, se puede hacer en cualquier momento del ciclo menstrual, salvo en la endometriosis de pared abdominal, que se hace cerca de la menstruación precisamente para buscar esas glándulas dilatadas, ¿sí? Si hay granulomas calcificados, en realidad no deberían tener que ver con la endometriosis, sino más bien con el acto quirúrgico. Y en la pared no vamos a tener quistes dermoides. O sea, supongo que hablan del dermoide ovárico o se refieren a algún quiste epidermoideo cutáneo. Pero Perfecto. bueno, Y quería acotar algo más, doctora. no, no, que para que quede claro.
calcificación y endometriosis no van de la mano, nunca. Generalmente la endometriosis no provoca calcificaciones, no tiene nada que ver con las calcificaciones. Sí provoca fibrosis. Perfecto. El doctor Luis Rodas, ¿podría repetir cuándo un sliding negativo lateral podría considerarse un marcador de E profunda? Profunda es cuando, a ver, vamos al revés. Cuando solo vemos sliding lateral negativo y no vemos otra cosa, sospechamos enfermedad superficial. Ahora, si nosotros vemos sliding lateral negativo, sliding posterior negativo, ovarios en peso, ovarios bajos, ovarios que están por detrás del útero, ahí es marcador de enfermedad profunda. Pero si es aislado, es de endometriosis superficial. Doctor Guillermo López, disculpe, ¿la exploración ecográfica es igual en pacientes histerectomizadas con preservación de ovarios, sobre todo cuando existen nuevos focos en fondo de saco o en ovario? Sí, a ver, las maniobras son iguales, solo que no tenemos la referencia en la movilidad, hay que buscar otros lugares de movilidad. Los ovarios sí, porque los podemos comparar con la pared lateral de la pelvis, la pared pelviana. El intestino hay que buscarlo y verlo a donde se coloque, porque todo se reubica. Pero una vez que vemos los nódulos, siempre hagan la maniobra del sliding, siempre muevan y no va a estar adherido al útero, pero va a estar adherido a alguna estructura que esté al lado de acuerdo a donde se posicione. Así que la exploración es igual, aunque no esté el útero. Muy bien. Y el doctor Raúl Juárez. Gracias por la plática, doctora. ¿La valoración dinámica por ecografía es superior con respecto al mapeo por resonancia magnética para la proyección de tratamiento quirúrgico o son complementarias? A ver, la realidad es que en la gran mayoría de los lugares son complementarios. Se hace la ecografía como estudio de primer nivel y la resonancia como estudio de segundo nivel. Va a depender de cuánto el ginecólogo le cree al ecografista. Si el ginecólogo le cree mucho al ecografista, generalmente la reso a veces no la piden si es que no le cambia el acto quirúrgico, ¿sí? Eh, Hasta hace poco yo les dije que el as en la manga que tenía la ecografía era precisamente estas maniobras dinámicas para buscar todo lo que es adherencias y fibrosis, pero ya el año pasado salió este artículo que habla de las secuencias dinámicas de resonancia y también están valorando por resonancia la movilidad de los órganos pelvianos. Así que hoy en ese sentido, si bien todavía hay mucha más experiencia por ecografía transvaginal, la resonancia está dando un pasito adelante y se le está acercando, falta mucho por recorrer, pero puede verse cómo se mueven en bloque las estructuras también. Gracias, doctora. Una última pregunta de la doctora Ana Morales. ¿Sería de ayuda hacer el ultrasonido de pared abdominal con la paciente menstruando cuando sospechamos de endometriosis en cicatriz CSTP? Eh, la última parte no entendí, pero sí se hace cuando está, o sea, lo más cerca de la menstruación posible, o sea, lo más cerca del ciclo menstrual, mejor es el estudio. Perfecto. Es una sigla, quizás los No demás escuché, doctores es que no no pueden escuché ayudar. que Ah, me... claro, se la repito. Cicatriz Ah, CSTP. necesaria, perfecto. Gracias. No, sí, sí, todo lo que es pared abdominal, sospecha de endometriosis, siempre lo más cerca de la menstruación posible. No significa que no podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero sí podemos ver la actividad de la enfermedad y ponerle el nombre y apellido, porque el desmoide, lamentablemente, es exactamente igual. Muy bien. Y la doctora Shirley, ¿existe algún cambio en la E en pacientes embarazadas? No. Lo único que cambia en las pacientes en el embarazo en sí es el endometrioma que ya vimos que se puede desidualizar. El resto, todo lo que es fibrosis, es muy parecido. La fibrosis va a quedar igual, todo lo que es glándula tiende a desaparecer por las hormonas del embarazo, ¿no? Muy bien, doctora Estoiza, muchas gracias por este tiempo de respuestas, todas muy importantes. Gracias a los participantes. Ahora sí tomamos un receso de 10 minutos, doctora, ¿está bien? Sí, no hay ningún problema. Entonces, yo tengo a las 10:20 acá. A las Sí, bien, perfecto. y 10:30 30. estoy acá. Correcto. Sí, gracias, doctora.
No, por favor, nos vemos en un ratito. Gracias. Ahora sí, Bueno, gracias, doctora. Decía sí, el doctor Guillermo López, nos sí. sugiere realizar el rastreo en un día en específico del ciclo menstrual. No, 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 porque se demostró que no se ponen de acuerdo en ninguno de los consensos. Hay algunos que dicen, los de pared abdominal dicen cerca del ciclo menstrual, como vimos antes. Hay otros que dicen en el postmenstruo inmediato, pero ahí tenemos los coágulos que pueden dar falsos positivos. Entonces, como no se ponen de acuerdo, tanto en resonancia como en ecografía, en cualquier momento del ciclo menstrual se puede hacer el estudio. Muy bien. El doctor Daniel Medina, ¿es de buena práctica sugerir biopsia Trucut para el supuesto endometrioma de upper abdomen? No, nosotros, a ver. Por lo menos en Argentina, los imagenólogos generalmente no sugerimos nada, solo nos dedicamos a informar y los endometriomas en general hoy por hoy nos hace demasiado más que tratamiento hormonal, así que solamente informarlos con eso es suficiente. Perfecto, gracias, doctora. Ahora sí, puede continuar. Bien, bueno, vamos. Ahora sí, si están todos despiertos y con las últimas energías del día, vamos a empezar a hablar. Por último, de los famosos compartimientos que hay que evaluar en la endometriosis. La famosa diapo de los tres tipos fenotípicos de endometriosis, ovárica, superficial y profunda. En realidad se lo pongo porque esta es una clasificación, pero no es la única clasificación que podemos tener de la endometriosis. También la podemos clasificar de acuerdo a la localización. La endometriosis puede ser localización típica, que es aquella endometriosis que tiene una distribución predecible, y la endometriosis atípica, que es la que tiene una distribución impredecible. Por lejos, obviamente, la más frecuente es la endometriosis típica, que es de la que vamos a hablar primero, y que va a ser los lugares donde la endometriosis asienta con mucha más frecuencia. La región retrocervical, que es el torus, las estructuras fibromusculares, que son los ligamentos uterosacros, dentro de la vagina, los fornices vaginales y el tabique rectovaginal, dentro del tracto gastrointestinal, el recto sigma, dentro del tracto urinario, el domo de la vejiga en el 90% de los casos, y obviamente los ovarios con los endometriomas. Pero ojo al piojo y más allá de la evaluación de estas estructuras, sepan que hay un montón de otras estructuras más que se pueden comprometer por la endometriosis, porque tenemos la endometriosis de distribución atípica o impredecible, que a su vez se divide en endometriosis pélvica y extrapélvica. ¿Cuáles son las atípicas pelvianas? Del tracto gastrointestinal, el ilio en el apéndice, el ciego y el colon descendente. Del tracto urinario, la pared anterior de la vejiga, el uréter y la uretra. Dentro de la vagina, el septo vésico vaginal, el septo uretro vaginal. Dentro de lo que es extrapélvica tenemos la abdominal, de pared, que ya vimos recién, puede ser visceral. Dentro de la torácica, que ya les dije el otro día, lo más frecuente es que asiente sobre la superficie peritoneal del hemidiafragma derecho, la región posterior. Pero puede estar en la pleura, puede estar en el pericardio, puede estar en el pulmón, puede estar en el bronquio. La endometriosis neural, que acá lo que tienen que saber es que en la gran mayoría de los casos los nervios se comprometen por continuidad, por lesiones grandes que se acercan a la topografía del nervio, pero que en algunos casos puede ser primaria del nervio. La más frecuente que sea primaria es en la endometriosis del nervio ciático, pero es muy poco frecuente a su vez, ¿sí? Tejido como la mama, como el cerebro, se pueden comprometer. Lo que tiene esta endometriosis atípica es que tiene síntomas muy variables y la única forma de sospechar es cuando hay síntomas cíclicos, síntomas catameniales, síntomas que están en relación con la menstruación de la paciente. Si no, generalmente no se sospecha la endometriosis por estos síntomas. Para ver todas estas localizaciones que puede comprometer la endometriosis, existe el mapeo para evaluar la estadificación de la enfermedad y para eso tenemos los compartimientos pelvianos. Los compartimientos pelvianos en realidad le puse una rezo porque es más, tiene mayor contraste tisular y para poder ver bien,
Pero los compartimientos pelvianos pueden ir de adelante para atrás, o de anterior a posterior. Entonces tenemos el compartimiento anterior, el compartimiento medio y el compartimiento posterior. Estos tres compartimientos van a estar separados por la reflexión peritoneal. La reflexión peritoneal lo que va a hacer es un fondo de saco anterior o receso vesicuterino y un fondo de saco posterior o fondo de saco de Douglas. Por delante del fondo de saco anterior está el compartimiento anterior, en el medio el compartimiento medio y por detrás del fondo de saco posterior el compartimiento posterior. Cada uno de estos compartimientos tiene sus órganos y sus estructuras. En el anterior tenemos a la vejiga, la uretra, el espacio prevesical, los septos vesicuterino y vesicovaginal y los ligamentos redondos. En el medio el útero y la vagina, los ovarios, las trompas de falopio, los ligamentos anchos, los parámetros y los uréteres. Y en el posterior, el recto sigma, los fornices vaginales, el septo recto vaginal, los ligamentos uterosacros y la región retrocervical. En realidad, siempre recuerden y siempre vayan a buscar primero, antes que nada, la región de retrocervical y la región de los ligamentos uterosacros. Por lejos es la más frecuente. Siempre vayan a esa zona para tratar de ver si hay o no endometriosis. Generalmente empieza por ese lugar. Pero también podemos dividirlo en un compartimiento medio y en dos compartimientos laterales a través de digamos que el límite sean los ligamentos anchos. Y también cada uno de estos compartimientos va a tener sus estructuras. El compartimiento lateral es el compartimiento más difícil de evaluar. La sensibilidad del compartimiento lateral por ecografía es baja a moderada. Por lo tanto, si nosotros vemos compromiso del compartimiento lateral, perdón, es muy probablemente que exista la enfermedad, que haya endometriosis, pero si no lo vemos, no la podemos descartar. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es baja. Fíjense cómo cambia la sensibilidad de la metodología con respecto al compartimiento que estemos buscando. En lateral es baja moderada, para los demás tiene una sensibilidad bastante buena, sobre todo para el posterior. Esto realmente, por más que sea de resonancia, yo se los recomiendo. Este es uno de los mejores artículos que hay. Es el consenso que salió el año pasado y es lo que modifica al día de hoy los compartimientos de la pelvis. Y si bien es para resonancia, cada vez se está aplicando más para ecografía. Este consenso lo que hace es dividir a los compartimientos pelvianos en 9 subcompartimientos. Y esta división la va a hacer en base a algunas líneas. Vamos a tener dos líneas horizontales, una anterior que pasa por la cara anterior del cérvix o la vagina y delimita el compartimiento anterior del medial, y una posterior que va a pasar por el recto y delimita el compartimiento medial del compartimiento posterior. Y dos líneas verticales que se trazan a mano, que son dorsoventrales, curvilíneas, y que van a involucrar el ligamento uterosacro, la fascia mesorrectal, el borde lateral del cérvix y la vagina, y la pared lateral de la vejiga. Y va a dividir los compartimientos, un compartimento central de dos compartimientos laterales. Entonces, ahí vamos a tener 9 compartimientos: anterocentral, anterolateral, medio central, medio lateral, posterocentral, posterolateral, a ambos lados de la línea media. Y cada uno de estos compartimientos tiene las estructuras que le corresponden. Y aparte, los sitios extrapelvianos. Como les dije, cada vez más se está usando esta forma de compartimentalizar la pelvis para la ecografía, porque se vio que con todas las maniobras dinámicas y yendo a buscar estos compartimientos, podemos lograr hallazgos funcionales y anatómicos más específicos todavía de lo que ya veníamos viendo, ¿sí? El mapeo usando estos 9 compartimientos va a ser mejor y va a tener un mejor manejo clínico quirúrgico en la paciente. Y como si esto fuera poco, tienen esta aplicación que ya se las había dicho antes. La aplicación lo que hace es una checklist, uno va tildando, va apretando botoncitos de lo que va encontrando. Está hecha para resonancia, pero lo pueden hacer para ecografía. Fíjense que es muy fácil, es muy didáctica. Y en base a esos tildes que nosotros vamos a poner, se termina haciendo un score de la endometriosis profunda. No solo tenemos el score, sino que además, una vez que terminamos de tildar, salen gráficos específicos para esa paciente. Esos gráficos se pueden imprimir y se puede dar
al médico derivante y a la paciente. Entonces esto mejora muchísimo el entendimiento de la enfermedad por parte de la paciente y la correlación del médico quirúrgico, del médico cirujano, con lo que nosotros le estamos diciendo. Así que yo se los recomiendo, lo pueden bajar en el teléfono, lo pueden usar a través de la computadora. Es muy bueno y permite hacer una mejor evaluación del mapeo compartimental de la pelvis. Empezando por el compartimiento posterior, los famosos ligamentos uterosacros. Siempre sepan que son pares, son simétricos, van de la pared posterior del cervix al sacro. Siempre evalúen la región retrocervical, que es donde se unen los ligamentos al cervix, que es el famoso torus uterino, y que van a ser bandas lineales o tipo cordones, ¿sí? Los vamos a ver hiperecogénicos, vamos a ver que no exceden en el diámetro más de 3 milímetros, que tienen que ser regulares y que tienen que ser continuos. Esta es la misma paciente evaluando los ligamentos uterosacros de los dos lados. Quiero que se pare el video que después no arranca. Ahí estamos viendo la línea bien hiperecogénica de un lado, la línea bien hiperecogénica del otro lado, en plano sagital. Van desde la pared posterior, descienden todo por detrás del cervix. Lo mismo del otro lado, banda hiperecogénica que rodea al cervix. Acá estamos viendo las imágenes fijas, vamos a ver esa banda hiperecogénica que está alrededor del cervix. Obviamente que lo ideal es verlo en el plano axial, vamos desde el torus para abajo y vemos la banda hiperecogénica que está rodeando todo alrededor del cervix. Y siempre recuerden que los vamos a medir en el plano axial. La medida tiene que ser cercana a la inserción uterina en el plano axial. Bandas hiperecogénicas que rodean al cervix. Cuando están comprometidos los ligamentos uterosacros, puede haber un engrosamiento lineal, como en este caso que estamos viendo, un ligamento uterosacro hipoecoico y engrosado, pero puede haber también un engrosamiento de tipo nodular. Fíjense, este ligamento uterosacro normal, viene el izquierdo normal, viene, un nódulo que asienta en el derecho. Esto aplica para todos los ligamentos pelvianos, ligamentos redondos, ligamentos anchos, podemos verlo así, o ya sea un engrosamiento lineal o un engrosamiento nodular. Ovarios en beso, en realidad no llegan a ser en beso, pero sí retrouterinos y bajos, porque no están en contacto entre sí, pero sí están bajos. Ovario izquierdo, fíjense, baja, baja, baja. Imagen nodular en el ligamento uterosacro izquierdo y cómo contacta con el ovario homolateral. Otro ejemplo, este es un plano sagital. Vamos a ver una imagen nodular en uno de los ligamentos uterosacros, que es bien hipoecoica, y el otro está engrosado. Es bien blanco y engrosado, bien hiperecogénico. La hiperecogenicidad también puede ser signo de que están engrosados, ¿sí? Entonces, este tiene la imagen nodular. El otro está, espere cuando venga, acá, bien engrosado e hiperecogénico. Ejemplos diferentes. Útero en el plano axial, engrosamiento nodular de un ligamento. Útero en el plano axial, engrosamiento lineal del ligamento. El mismo paciente en el plano axial lo pasamos al plano sagital, el engrosamiento del ligamento uterosacro, siempre cercano a la región retrocervical. Lo mismo, cervix, región retrocervical, ligamento uterosacro, engrosado en forma lineal. Como les dije antes, el compartimiento intestinal lo más frecuente es que se afecte al rectosigma. Cuando se afecta el rectosigma se llama endometriosis intestinal pelviana. Cuando se afectan otros sitios del intestino, apéndice, ciego, ilion, colon descendente, se llama, que es mucho menos frecuente obviamente, endometriosis intestinal extrapelviana. El problema es que en general es una enfermedad múltiple. Entonces, la endometriosis intestinal pelviana
suele tener en un tercio de los casos lesiones múltiples. Y a su vez, en un cuarto de los casos, la endometriosis intestinal pelviana se suma a la endometriosis intestinal extrapelviana. Moraleja, siempre que vean una lesión intestinal, vayan a buscar que no haya otra porque hay altas chances de que la enfermedad sea múltiple. Entonces, compromiso rectosigmoideo, enfermedad intestinal pelviana. Es el más frecuente de todos. Entre un 70 y 93% de los casos, el sector intestinal que se va a comprometer es el recto sigma. Repetitivo, pero para que les quede. Lo primero que se forma es el nódulo ausado, que va a ser el signo de la cola de cometa. Se compromete la serosa y la muscular. Después va creciendo el nódulo, se va haciendo expansivo, protruye hacia la luz. Hay edema mucoso, signo de la cubierta del hongo. Y en un tercer tiempo, cuando ya las adherencias son muy profusas, se transforma en el nódulo infiltrativo, se compromete además la submucosa, significa que hay importantes adherencias uterosigmoideas y es el signo del sombrero del indio. Entonces, el signo de la cola de cometa con el nódulo y con uno de los extremos que se va afinando en forma progresiva. El signo del sombrero, perdón, de la cubierta del hongo con el nódulo hipoecoico y la cubierta hiperecogénica por el edema mucoso, y el signo del sombrero del indio, con todas las espículas características por la retracción de la capa muscular, que es el signo del sombrero del indio. Los mismos ejemplos en video, ahí estamos viendo el nódulo ausado, con el extremo que se va afinando en forma progresiva. Signo de la cubierta del hongo, tenemos el nódulo, también en forma usada, y fíjense el edema hiperecogénico que lo rodea, que nos habla que la mucosa ya está edematizada por la compresión extrínseca que produce el nódulo. Y el ejemplo muy grosero del signo del sombrero del indio totalmente obliterado, el fondo de saco de Douglas, desde el fundus hasta el recto inferior, espículas por todos lados, contorno totalmente irregular, que simula el tocado del indio. ¿Por qué? Porque tracciona de la capa muscular. Siempre que vean esto, habla de adherencias sumamente importantes, uterosigmoides, uterorectosigmoides. Bien, ¿qué más podemos decir del compromiso rectosigmoideo? El tamaño. Es fundamental decir el tamaño de la lesión. ¿Por qué? Porque de esto va a depender la cirugía. Recuerden que cuando la lesión mide más de 3 centímetros, generalmente va a necesitar resección segmentaria. Menos de 3 centímetros se puede hacer el famoso shaving o afeitado o la resección discoidea. La distancia al canal anal, que ya les dije antes un poquito cómo medirla. Cuanto más baja la lesión, más posibilidades de tener complicaciones. Las complicaciones son las fístulas y generalmente se van a dar cuando las lesiones están a menos de 5 centímetros del canal anal. La circunferencia intestinal comprometida. Esto es sumamente importante porque cuando se compromete más del 50% también va a determinar una resección intestinal más ampliada, una resección de tipo segmentaria. Y el número de lesiones, como veíamos antes, si es una lesión única o si son lesiones multifocales, cuando se afecta la misma porción o el mismo segmento intestinal, por ejemplo, 2 lesiones en el recto o 2 lesiones en el colon sigmoides, y la multicéntrica cuando se afectan diferentes segmentos del intestino, por ejemplo, uno en el recto y uno en el colon sigmoides. Entonces, tamaño de la lesión es sumamente importante para el cirujano, saber si es muy chiquita y solamente puede hacer el shaving, o si es muy grande y va a necesitar resección segmentaria, e incluso sepan que en algunos casos terminan en iliostomía por la cirugía complicada que pueden tener. ¿Cuán alta o cuán baja es la lesión? Una lesión baja en el tabique recto vaginal. Fíjense, acá termina el cervix, acá está la lesión, ya estamos en la vagina. Una lesión en la región media, que en realidad cuando está por encima de los ligamentos uterosacros es el recto superior, y una lesión bien alta, cuando está cerca del fundus, esto ya es la región rectosigmoidea. Tratamientos diferentes de acuerdo a dónde va a estar la lesión.
Circunferencias intestinales, les dije que es importante saber cuánto se compromete, porque de esto va a depender el tipo de resección. Siempre lo vamos a ver en el plano axial. Tienen que tratar de agarrar el plano axial del intestino, en este caso el recto. Ahí estamos viendo el recto. Fíjense esta lesión. Esto es muy característico, le hace tipo un gorrito de pitufo. Cuando ponen el plano axial lo van a ver. Y acá compromete menos del 50% de la circunferencia. A diferencia de esta lesión, fíjense que está comprometiendo más del 50% de la circunferencia rectal. Esta lesión va a necesitar resección segmentaria. Lesiones multifocales, vemos dos en la misma porción intestinal. Lesiones multicéntricas, vemos lesiones en diferentes porciones intestinales. Cuando la endometriosis abarca el intestino extrapelviano, que dijimos que era el apéndice, el ilion, el colon descendente, siempre generalmente no va a ser aislado. La gran mayoría de las veces conforma una enfermedad múltiple asociada, digamos, a la endometriosis intestinal pelviana. Y recuerden que para estos casos es sumamente útil la evaluación con el transductor lineal. ¿Por qué? Porque vamos a ver bien el apéndice. Fíjense este ejemplo. Por vía transvaginal, estructura tubular con dos imágenes quísticas que son dilataciones glandulares, ¿sí? Bien en el extremo. Y con el transductor lineal vemos el apéndice, como todo apéndice, inflamado, aumentado de espesor. Y en el corte longitudinal vemos la estructura tubular apendicular y la imagen quística en su extremo. Esto fue una endometriosis de apéndice. Pasando al compartimiento anterior, es poco frecuente, mucho menos frecuente, pero se ve y muchas veces va a estar, la gran mayoría de las veces, va a estar asociado al compromiso del compartimiento posterior. Por lejos, lo que más se afecta es la línea media parietal posterior de la vejiga, el domo vesical, 90% de los casos va a estar ahí. Y es característico que la vejiga pierda distensibilidad en la pared afectada. Ya lo vimos a este video, fíjense, compromiso de la pared posterior, línea media de la pared posterior de la vejiga, cómo está adherida a la pared anterior del útero, signo del sliding anterior negativo. La endometriosis del compartimiento anterior también la podemos ver por ecografía vesical. Estamos viendo la vejiga y cómo se compromete la línea media de la pared posterior. Acá estamos viendo la lesión, estamos viendo la obliteración del plano graso de clivaje del septo vésico uterino o fondo de saco anterior y cómo se extiende ese compromiso a la pared anterior uterina. Otro ejemplo, en este caso la represión era parcial porque no era en realidad una ecografía vesical, sino que fue un complemento de la ecografía transvaginal. Y estamos viendo el nódulo que está afectando también la línea media de la pared posterior de la vejiga. Y de nuevo obliterado el plano graso de clivaje. Acá la vejiga no está llena, sin embargo apenas un poquito ahí. Estamos viendo todo este tejido blando y cómo une la pared posterior a la pared anterior del útero. Signo del sliding anterior negativo. Siempre con la vejiga con represión parcial la vamos a ver un poquito mejor. Vemos el tejido blando, compromete la pared posterior vesical y compromete el espacio vesicuterino. Cuando hay compromiso vesical, podemos hablar de las características morfológicas de la lesión, el tamaño, si la lesión es en placa, si es nodular, si es solidoquística. Fíjense, lesión sumamente chiquita, una imagen quística muy microscópica, o la lesión que veíamos antes, mucho más grande, diferentes tamaños. Hay que mencionar el tamaño, si pueden tomar las tres medidas mejor. Puede ser quística, puede ser sólida. Generalmente la quística, generalmente, va a ser la endometriosis intrínseca, que va a ser la que afecta a la capa mucosa vesical.
como les dije recién, compromiso parietal. Se trata de una endometriosis vesical extrínseca, compromiso de la sedosa y la muscular, con la mucosa completamente respetada. La mucosa va a estar lisa. Intrínseca, compromiso seroso muscular y de la mucosa. La mucosa va a estar irregular. ¿Por qué es importante hacer la disquisición? Cuando le hagan a esta paciente, la que tiene endometriosis intrínseca, una cistoscopía, la endometriosis se va a ver. Si a la paciente le hacen una cistoscopía y tiene endometriosis extrínseca, la mucosa vesical va a estar completamente respetada y va a ser la cistoscopía negativa. Fíjense los dos ejemplos que son diferentes. En esta, que tenemos el tejido blando que oblitera el espacio vésico uterino, como la mucosa de la vejiga está completamente regular y respetada. A diferencia de este otro ejemplo, que fíjense que la mucosa empieza a presentarse irregular y con imágenes quísticas. Esta es una endometriosis intrínseca, asociada obviamente a compromiso del espacio vesicuterino y del miometrio. Ubicación. Yo les dije antes que lo más frecuente por lejos es el domo y a su vez dentro del domo los 2 tercios anteriores, pero también se puede comprometer el tercio posterior. Por lejos esa es la zona más frecuente de afectación en la región vesical. Se puede afectar la base y se puede afectar el trígono. La realidad es que es sumamente infrecuente que esto pase, pero revisen todas las paredes vesicales. Distancia a la unión vesicureteral. Lo van a leer en casi todos los artículos de endometriosis del compartimiento anterior. ¿A cuánto está la lesión que vemos de la unión vesicureteral? Generalmente se dice que si la lesión está a menos de 1 centímetro de la unión vesicureteral, esa paciente va a necesitar reinserción ureteral. Es una cirugía más compleja. Y por eso se tomaba la distancia. La verdad que es sumamente dificultoso. Ustedes piensen que las uniones vesicureterales están casi en el medio, en la línea media de un plano, y tenemos que ir a los laterales a buscar a los uréteres. Y a su vez es una distancia que tiene mala correlación imagenológica quirúrgica, porque la distancia va a depender de la represión vesical que tenga la paciente, de cuánto tenga de contenido líquido esa vejiga. Entonces lo que se vio es que por más que nosotros pongamos esa distancia, aquellas pacientes que le decían que la lesión estaba a menos de 1 centímetro, la realidad era que no coincidía con lo que se veía en la cirugía. Porque cuando hacen la cirugía, rellenan la vejiga y esa represión va a ser diferente a la que nosotros tuvimos en el estudio. Así que la realidad es que no es una distancia fidedigna. Lo ideal sería poder medir la distancia con una vejiga que tenga una represión de 150 centímetros cúbicos, que es la represión que le hacen a la paciente cuando la operan de vejiga. Y todos sabemos que es imposible que nosotros le demos una preparación y lograr esa represión vesical. Así que hay muchos artículos que dicen que en realidad lo que tendríamos que informar es si la unión vesicureteral está libre o si está comprometida y si hay o si no hay dilatación ureteral. Vemos la lesión, línea media posterior de la pared vesical, lo más frecuente, domo de la vejiga. Y siempre chequeen si está o no está comprometida la unión. Acá estamos viendo el jet ureteral, sabemos que esa unión está completamente permeable. Este es el mismo caso que ya les muestro siempre, hidronefrosis. Hay que informarla, hay que ver que no esté asociada, pero recuerden que es muy poco probable que esté producida por una endometriosis del compartimiento anterior, que lo más frecuente son las lesiones que comprometen los parametrios o los paracolpos, lesiones grandes de más de 3 centímetros. Por lejos son las que producen la hidronefrosis más frecuentemente. Y por último, saber si el compromiso de la vejiga se asocia a compromiso uterino concomitante. Lo que tienen que saber acá es que la endometriosis uterina se considera una enfermedad de afuera adentro y que el diagnóstico diferencial va a ser con la adenomiosis, que es una enfermedad de adentro afuera. Ya cuando está comprometido el útero, hablamos de compromiso del compartimiento medio.
El útero se puede comprometer en la pared anterior, que en ese caso va a ser por extensión del compromiso que veíamos recién, del fondo de saco anterior o receso vesicuterino. Va a comprometer la región externa de la pared anterior y va a comprometer la inserción de los ligamentos redondos. Vimos el otro día, signo de la B. Cuando se insertan los ligamentos redondos en el útero que se engruesan junto con el compromiso del miometrio anterior, va a dar el signo de la B. Y como les dije en la charla anterior, que no me acuerdo, alguien me preguntó, ligamentos redondos se supone que deberían medir más de 1 centímetro. Se puede comprometer la pared posterior por extensión del compromiso del fondo del saco de Douglas. Y la diferencia es con la adenomiosis a través de la zona de unión endometrio-memetrial. En la adenomiosis, la zona de unión endometrio-memetrial se encuentra respetada porque es una enfermedad. Acá, perdón, acá está mal. Perdón, está bien, en la endometriosis está respetada porque es una enfermedad de afuera adentro. Mientras que en la adenomiosis, la zona de unión endometrio-memetrial está comprometida porque es una enfermedad adentro-afuera. Entonces, proceso que compromete la vejiga, proceso que compromete el espacio vésico-uterino o receso vésico-uterino y se extiende al miometrio externo de la pared anterior uterina. Y siempre chequen, es una imagen muy pixelada, pero se ve perfectamente la zona de unión endometrio-memetrial que está respetada. A diferencia de lo que es la adenomiosis, que es una enfermedad de adentro afuera, endometrio, zona de unión endometrio-memetrial, engrosada e hipoecoica, recuerden que la medida de la zona de unión endometrio-memetrial es hasta 8 milímetros, normal, y cuando la vemos aumentada, hablamos de adenomiosis, ¿sí? Dentro de lo que es el compartimiento anterior, podemos encontrar la endometriosis del receso prevesical o espacio de Retzius o espacio prevesical. No es tan infrecuente, cada vez la veo más. Va a ser el espacio que queda entre la pared abdominal anterior, o sea, entre la aponeurosis y los músculos rectos anteriores del abdomen y la pared anterior vesical. Puede incluir a los tercios distales de los ligamentos redondos intraabdominales y a los remanentes buracales. Lo característico es que la pared vesical pierda distensibilidad. Fíjense, está toda la pared distendida y acá hace una muesca. Esto por vía transabdominal, esto con transductor lineal, viene la pared vesical y hace una muesca. Tejido blando que compromete, fíjense, los planos grasos normales son blancos, tejido hipoecoico y dismórfico. Acá tenemos el tejido hipoecoico y dismórfico y una imagen quística. Imagen quística habla, recuerden siempre, de endometriosis activa. Entonces, el espacio de Retzius o espacio prevesical se puede comprometer por la endometriosis y siempre con pérdida de la distensibilidad de la pared vesical. La vagina también forma parte del compartimiento medio. Lo más frecuente es que se compromete el fornix vaginal posterior y el tabique recto vaginal. De nuevo, como toda endometriosis, es totalmente disímil el compromiso de la vagina. Podemos tener el tejido fibroso que ya veíamos, que puede ser nodular, puede ser lineal, puede ser regular, puede ser irregular, con o sin componentes quísticos, que son las glándulas ectópicas. Y lo que sí, siempre recuerden cuando se compromete el tabique recto vaginal, las lesiones en reloj de arena o diábolo o yunque, que son esas lesiones que tienen dos componentes, el componente vaginal, que tiene el mismo tamaño que el componente rectal y que están en continuidad. Y que generalmente son lesiones grandes porque son lesiones por continuidad del compromiso cervical bajo hacia el tabique recto vaginal y que en forma aislada son muy poco frecuentes. Y esta misma lesión en el plano axial. Fíjense, un fornix vaginal posterior normal, bien finito, de acá hasta acá. Ese es un fornix vaginal normal. Compárenlo con este, bien hipocoico, bien engrosado y como si fuera poco, una imagen ecogénica. Esto probablemente corresponda a una dilatación glandular con contenido hemático interno. De nuevo, fornix vaginal posterior, hipocoico, engrosado
y con imágenes hiperecogénicas internas. Compromiso vaginal por endometriosis. Pero la vagina tiene otros lugares, las paredes vaginales, sobre todo la pared inferior, el septo vésico vaginal y el septo uretrovaginal. No se sabe por qué, pero en esta zona, en las paredes vaginales y en el septo vésico vaginal o uretrovaginal, generalmente las lesiones son parecidas a los endometriomas. Se comportan como imágenes quísticas, con ecos regulares internos y en vidrio esmerilado. La misma paciente, plano sagital en la pared posterior, en la pared vaginal, ay, perdón, uretra, pared vaginal y la imagen quística tipo endometrioma, plano sagital y plano axial. Y esta otra paciente, igual, plano axial, imagen quística, avascular al Doppler color, con el patrón en vidrio esmerilado característico del endometrioma. Entonces, paredes vaginales inferiores, tabique, perdón, septo vésico vaginal o uretrovaginal, podemos tener lesiones tipo endometriomas. Y por último, llegando al final de todas las charlas, todo lo que vimos hasta ahora podemos utilizar o plasmar en un informe radiológico o ecográfico completo, el famoso informe estructurado. Hay un montón de informes estructurados dando vueltas, algunos con gráficos, otros sin gráficos. Eso va a depender de lo que ustedes prefieran. Sí sepan que a partir de la utilización del informe estructurado, los hallazgos se organizaron por compartimientos, como vimos antes, anterior, medial, posterior y lateral. Se unificó la terminología usando los criterios del consenso IDEA, del MUSA en el caso de la adenomiosis y de los IOTA en el caso de los endometriomas. Hacer el informe estructurado hace que nosotros, cuando hagamos el estudio, evitemos subdiagnosticar regiones comprometidas. Y obviamente hay disminución de la variabilidad entre reportes. Todos los reportes van a ser muy parecidos. Eso hace que sea más fácil comparar en el tiempo a la paciente, hacer los estudios comparativos, el seguimiento evolutivo de la paciente en el tiempo. Sea más fácil hacer análisis científicos y datos estadísticos, ya sea entre distintos centros o hacer trabajos multicéntricos. Mejora la sensibilidad y la especificidad del método gracias a esto. Y por último, mejor satisfacción de la paciente. La paciente con todo esto, cuando tiene gráficos asociados, por ejemplo, como yo les decía antes, el score de PEI, cuando se le entrega a la paciente entiende más de qué se trata la enfermedad y tiene un grado de satisfacción mayor con la devolución médica. En realidad, el informe estructurado cada uno lo puede hacer como quiera, pero siempre y cuando incluya todos los datos que estuvimos viendo. Por compartimiento, el anterior, el medio, el posterior, el lateral, si hay o no compromiso extrapélvico. En cada compartimiento los órganos comprometidos, los tejidos blandos comprometidos, vejiga, espacios o recesos uterinos. Si hay o si no hay nódulos, medir los nódulos, colocar las medidas. Si pueden colocar las 3 medidas, mejor. Si no, mínimo 2 medidas. Si los sliding que hacemos son positivos o negativos, el útero, las serosas, los ovarios, fondo de saco posterior, de nuevo con el sliding, la región retrocervical, si tiene nódulo o no, los ligamentos uterosacros, recto sigma, pared pelviana derecha, cómo se mueve el ovario, digamos, de un lado y del otro, si podemos evaluar el parámetro, si hay o si no hay nódulos. Las maniobras dinámicas, sliding posterior, sliding anterior, movilidad ovárica de un lado, derecha o izquierda, y cómo la encontramos, positivo o negativo, libre, disminuida o fija. Clasificaciones. Me habían preguntado en una de las charlas por la clasificación en Cian. Recuerden, yo no la utilizo, me parece sumamente complicada hacer la clasificación en Cian, pero va a depender del ginecólogo que trabaje con ustedes. Si el ginecólogo la utiliza, utilícenla porque le va a ser dato útil. En mi caso, no utilizan la clasificación en Cian. Estamos utilizando cada vez más el método de PEI, que era lo que yo les decía, los 9 compartimientos. Pero bueno, utilicen el sistema de la clasificación que ustedes elijan
y colóquenla. Y siempre, si pueden, la impresión diagnóstica, endometriosis superficial sí o no, profunda sí o no, los compartimientos comprometidos y los hallazgos relevantes. Sería como un resumen y si quieren poner conclusión clínica, también lo pueden hacer. Finalizando con todos estos temas que intenté resumir en estos 3 días, tratando de machacar con lo más importante, por eso la repitencia, para decirlo de alguna manera, de determinadas diapos, que la endometriosis es una enfermedad compleja, polimórfica, multifocal, heterogénea, requiere una comunicación sumamente clara y precisa entre los especialistas para la buena planificación quirúrgica y para el seguimiento de la paciente, que tanto el informe estructurado que vimos recién, como el estudio compartimental, que sí o sí lo tenemos que hacer cuando vamos a hacer un informe estructurado, porque si no nos van a quedar tildes sin colocar, hace que el estudio sea sistematizado y que permite predecir con mucha mayor precisión cuál es la exacta estadificación de la enfermedad al momento del estudio. Y de nuevo recuerden, cuando la paciente va a ir a cirugía, lo que va a determinar el éxito de la cirugía es que en la primera cirugía se saque la mayor cantidad de enfermedad posible. Y para que se saque la mayor cantidad de enfermedad posible, la paciente tiene que estar estadiada correctamente. Por lo tanto, siempre que puedan, hagan el estudio compartimental y traten de hacer o de seguir los informes estructurados para que los guíen las zonas a donde buscar y no subdiagnosticar la patología. Bueno, a todos los que están presentes, que no sé cuántos hay, pero les agradezco muchísimo la atención. Ahora dejo de compartir. Muy bien, doctora. Muy, pero brillantes presentaciones. Aquí están ya los colegas empezando a comentar sus emojis de aplausos, de aceptación y de pues gusto por las presentaciones que nos dio. Vamos a pasar a este último tiempo de preguntas. Tenemos todavía un poquito más de 15 minutos para poder hacer todas las preguntas que sea posible, aprovechar que nuestra ponente está todavía de frente en pantallas. Ahí me parece que tenemos una pregunta. El doctor Luis Rodas, si bien no es una pregunta sobre el tema, tengo una duda sobre bueno, sí, para algunos de mucho interés sobre el precio razonable para un mapeo de endometriosis. El precio, el valor económico. Sí, sí, doctora. Allá Ah, en Argentina, ¿qué valor tuviera? Nosotros somos baratos, los argentinos somos muy baratos. A ver, es una interesante pregunta. El mapeo de endometriosis lleva tiempo, ¿sí? Y ese tiempo cuesta, nos cuesta a nosotros. Acá en Argentina todavía no logramos un código específico. Nosotros nos manejamos con un sistema de seguro social o de obras sociales, no sé cómo lo llaman en los diferentes países. No logramos que haya un código o una nomenclatura específica para endometriosis. Por lo tanto, en el consenso que hicimos los imagenólogos, dijimos que mínimo tienen que pedir, el estudio tiene que venir pedido supuestamente para el mapeo como una ecografía transvaginal con Doppler. No significa que el Doppler sea necesario para la endometriosis, pero da un valor agregado en cuanto a lo económico y a lo que reditúa al médico que se dedica a hacer estos estudios, porque lleva mucho tiempo. O ahora lo que estamos usando, y ahora sí esto lo están empezando a implementar las obras sociales, es lo que se llama la ecografía transvaginal dinámica y que por lo menos en la región donde yo trabajo vale económicamente como por 2 ecografías transvaginales convencionales. Eso es lo que logramos hacer acá en Argentina. Pero nada, denle valor porque lleva tiempo. Al principio lleva más tiempo, después obviamente depende de cada paciente. Yo, por ejemplo, ayer que les mandé la foto que fue ayer o antes de ayer que les mandé la foto del útero en signo de interrogación, de 11 pacientes, 8 tenían endometriosis profunda. Dejé el consultorio 1 hora y media después. Entonces, eso puede pasarle a cualquiera y el tiempo de todos vale. Así que, nada, si le pueden dar valor es lo que
O sea, los aplaudo. Doctora, muchas gracias. La doctora Briseil, excelente. Doctora, muchas gracias. El doctor Luis García, excelente y muy didáctica. Felicidades. La doctora Carla Ramos, muy completa la explicación. Gracias por la guía de revisión para endometriosis. Felicitaciones, doctora Estoiza. Doctor Juan Gregorio, solo para reforzar la técnica de preparación del estudio, ¿cuánto gel aproximado se pone y cómo se realiza esta colocación? El gel aproximado, perdón, ¿me dijiste sonovaginografía o sonorectovaginografía? Bueno, no está mencionando el doctor, para reforzar Ah, la técnica de preparación del estudio, cuánto gel aproximado se pone y cómo se realiza esta colocación. Indica, bueno, ah, seguramente pregunta por ambas vías, ¿no? ah. No, no, en realidad se coloca con una jeringa Toumey y es hasta que se represiona la vagina. Eh, Ellos utilizan, en algunos casos se utiliza una sonda tipo Foley para que el gel quede contenido y, digamos, en la vagina y se hace por vía transrectal. Pero la cantidad de gel va a depender de cada paciente. Generalmente, con una jeringa Tume ya está replesionada la vagina. Yo en lo particular no hago muchas, no, no, de hecho casi no hacemos. Eh, Como les dije al principio. Cuanto más complejicemos los estudios, menos van a venir las pacientes y por otro lado, sepan que el tabique recto vaginal aislado casi nunca está comprometido. Entonces, con que ustedes revisen el tabique a la entrada y a la salida, presten atención al tabique, van a ver las lesiones. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta se respondió ayer. eh, Perdón, a perdón, ver, quiero decir doctora, algo. ¿Puedo decir adelante, algo? doctora. Al médico que puso que en México cobran $500, me avisan y voy para allá. Es demasiado, no, Es no mucho, son, pero pero avísenme, cualquier cosa les paso, ahí está mi Instagram, me pueden escribir. muy bien. La Perdón, doctora Ana perdón. Isabel pregunta, esta pregunta se respondió ayer, pero doctora, por favor, para consolidar, en una niña, Sí. el hacer un ultrasonido no endovaginal nos da algunas sugerencias para el diagnóstico. A ver, no, como les dije, siempre que tengan posibilidad o sospecha de que la paciente tenga endometriosis, que sea virgen y que no se va a hacer la transvaginal, la indicación no es la ecografía transabdominal, sino que es la resonancia magnética, ¿sí? Ahora bien, si igual tienen la paciente y le van a hacer el estudio transabdominal, mi recomendación es siempre forma del útero, posición de los ovarios y traten de evaluar igual el fondo de saco de Douglas. Yo tengo guardado dos o tres casitos que se ve la obliteración del fondo de saco de Douglas por vía transabdominal. Obviamente que para verlo tienen que ser obliteraciones groseras, ¿no? Pero con eso, con que vean en mi reporte personal, cuando es por transabdominal para endometriosis, lo que yo le agrego es sobre todo la posición de los ovarios y se le veo algún cambio de morfología uterina. Y a la paciente le aclaro, siempre le aclaro que al no poder hacerse maniobras dinámicas, el estudio tiene sus limitaciones. $50 por un mapeo endometriósico. La doctora Zoraida Ortega, felicitaciones, doctora Estoiza, muchas gracias por compartir. No sé si me escucha, doctora. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto, compartir. Si en un Sí, futuro tuviéramos duda con algunas imágenes, la podríamos contactar para comentar casos, pregunta la doctora. por supuesto, todos aprendemos de los casos. Claro que sí, pueden compartirlo por el grupo de WhatsApp, doctores, y sigamos aprendiendo todos. En México cuesta, dice, $500. El doctor Marco Arturo, parece que verdaderamente sí. Doctora Dalia, muchas gracias, felicidades. Vamos a seguir yendo para abajo. A ver. Doctor Guillermo, ¿con cuántos rastreos ecográficos logramos alcanzar la curva de aprendizaje? Me encantaría un curso práctico, doctora. Claro que sí va a haber un curso práctico, tengan por seguro que sí lo vamos a organizar. Doctora, la pregunta, curva de Ah, aprendizaje, nos pregunta sí, muchísimo. a ver, habíamos visto los tres tipos de ecografías, que estaba la aumentada o ampliada y la ecografía avanzada. Para la aumentada,
se requieren aproximadamente 40 estudios. ¿Sí? En la aumentada recuerden que vamos a buscar los puntos dolorosos, el movimiento de los ovarios y el signo del sliding posterior, visualización de ligamentos uterosacros y del torus uterino. Con eso es la aumentada. Para eso, con 40 pacientes aproximadamente, 40 casos, uno debería adquirir la experiencia para alargarse a hacer. Ya para la avanzada o para el mapeo, 200 casos. Eso es lo que dice el grupo IDEA, mínimo 200 casos como para tener la experiencia y decir, bueno, me va a servir esta ecografía. Por eso les Excelente decía dato, que, doctora. que, que aprender no es ni rápido ni con pocos pacientes. Hay que tener casuística y hay que tener paciencia. Gracias, doctora. Sé que este caso tal vez le corresponde más a un cirujano ginecólogo, pero doctora, seguramente tenemos la experiencia. ¿El pronóstico de las pacientes de recidivas después de la cirugía es alto? A ver. eh, Sí, la verdad que cada vez menos, pero ¿por qué? Vamos por parte. Primero, tienen que acordarse que la endometriosis hoy por hoy cada vez se opera menos. La tendencia, antes se operaban todas las endometriosis, ahora cada vez se opera menos y cada vez es más el tratamiento hormonal. Entonces, el tratamiento hormonal lo que hace es frenar a la enfermedad activa. Si nosotros logramos frenar la enfermedad activa, la fibrosis que ya tenía la paciente va a quedar, pero no va a agregar más. Entonces todo va a depender, la recurrencia va a depender de si le dan o no le dan tratamiento hormonal agregado. Yo soy, o sea, una convencida, por lo que veo en los pacientes, que el tratamiento hormonal es indispensable. También entiendo, por las consecuencias que tiene el tratamiento hormonal en las pacientes, que la paciente no quiera hacer el tratamiento tan prolongado. Es una menopausia precoz, ¿sí? Entonces tiene todas sus consecuencias. Mejor dicho, una menopausia provocada. Así que la realidad es esa, ¿no? No les puedo dar porcentajes, sí les puedo decir que cada vez reciba menos porque se usa muchísimo, muchísimo la terapia hormonal. Muy bien, continuamos con las preguntas. La doctora Briseila, sería bueno un práctico. Claro que sí, doctora, ya pronto tenemos sorpresas. La doctora Daniela Medina, ¿existe algún curso tipo FELU para este tipo de exploración? Bueno, seguramente sí, doctora, debe haber. No sé si en Argentina existe, doctora, algún tipo de entrenamiento, porque sé que hasta se pueden armar diplomados con lo que es, he visto diplomados en endometriosis, pero no sé qué tanto contenido verdaderamente pueda tener todo un entrenamiento en lo que es endometriosis. El problema, obviamente, es un estudio para la paciente invasivo. Ustedes imagínense que armar un curso práctico, encontrar las pacientes y que la paciente está ahí, es incómodo, la situación es incómoda. Si bien se hacen, creo que el año pasado, el anterior, acá en Argentina, en el Congreso, se hizo un curso práctico y la verdad que ya el año pasado dijimos, no, no lo hagamos y depende, ¿no? Pero... Más que nada el problema es ese, es el procedimiento invasivo y de la transvaginal en sí que pone incómoda a la paciente. Si se consiguen las pacientes, estaría buenísimo, pero bueno, la realidad es que uno consigue la práctica en el consultorio porque y muchos lo que usan es la inteligencia artificial para lograr videos y que el paciente pueda decir a través de los videos dónde encuentra la patología. Primero se aprende con la teoría y después lo va a ir buscando en la práctica, pero lleva tiempo. Muchas gracias, doctora. El doctor Marco Arturo, ¿el tratamiento quirúrgico por robótica, qué tan frecuente está en Argentina, doctora? La robótica en el centro donde yo estoy, que es el primer centro que tiene robótica, empezó este año, hace 2 meses atrás. Así que por ahora no tengo muchos datos estadísticos. Sí sé que tiene mucha más precisión, y esto es lo que toco de oído, eh, todo lo que sea robótica, sobre todo para el tratamiento de la cuestión neural, de la cuestión nerviosa, De el acuerdo, compromiso de los muchas nervios. gracias. El doctor Iván Flores, ¿podría considerarse un curso aparte de ecografía dinámica transvaginal o suficiente con realizar un buen mapeo?
A ver, lo que pasa es que son cosas diferentes. Si hablamos solo de las dinámicas, vamos a ir solo para el lado del diagnóstico. O sea, un curso de las maniobras dinámicas aporta al ecografista general en mejorar la eficacia diagnóstica del método, mejorar la sensibilidad de la ecografía para diagnosticar la endometriosis. Eso por un lado. Por otro lado es el mapeo. El mapeo va a tener una capacitación totalmente diferente. Entonces, o sea, son complementarios. El mapeo incluye sí o sí a las maniobras dinámicas, pero las maniobras dinámicas no siempre incluyen al mapeo. No sé si se entendió. Se apuntaba a eso la pregunta. Así es, doctora, muchas gracias. Vamos a guardar unos segunditos más antes de finalizar, por favor, doctores, si tenemos alguna pregunta más, y claro que sí hay preguntas. El doctor Marcos Vega, paciente con adenoma hipofisiario, toman hidrocortisona, ¿se les puede hacer tratamiento hormonal que tiene y de endometriosis, que tiene diagnóstico de endometriosis? A ver, soy imagenóloga, no hago tratamientos, así que esa respuesta se las debo. No, no tengo la menor idea. Si hay algún Si hay algún ginecólogo en el ginecólogo grupo capaz, para comentar por el grupo, por favor, claro. doctores. La doctora Luis Rodas, excelentes recomendaciones en todas sus charlas. Gracias, indica. Ahí el agradecimiento de los colegas, doctora. Damos unos segunditos más y ya estamos Sí. cumpliendo con la hora. Este material se va a actualizar. Mañana y a primera hora van a tener ustedes la actualización de la clase de hoy. Y pues, doctores, repasen. Va a estar disponible en la plataforma por algunos pocos meses. Revisen una y otra vez todo esto. Adicionalmente, el material complementario bibliográfico que se va a compartir con ustedes, vayan aprovechando. Los invitamos siempre a unirse a nuestros entrenamientos en otras áreas. Tenemos todo un programa completo en ginecología, un programa netamente para obstetricia. Estamos también con colposcopía, igual con diplomados, tanto presenciales como netamente virtuales. Estamos con Doppler vascular periférico, musculoesquelético. Prácticamente abarcamos casi todas las ramas del área de ultrasonido diagnóstico. Entonces, doctores, nosotros los invitamos a seguir, pues, entrenándose, ya sea con nosotros o con otra institución en el área de ultrasonido. Eh, Ahí indica cuándo estará disponible el material. Bueno, doctora, mañana temprano ya va a estar este material en la plataforma. Muy bien, saludos, felicitaciones, Dios los bendiga, el doctor Marcos Vega. Muy bien, doctora, le ponemos punto final a este entrenamiento. Seguramente ya los doctores van a estar comentando ahorita por el chat. Queremos, bueno, por parte de Cayudi, la escuela Cayudi, mi persona como representante de esta institución, estamos verdaderamente contentos de contar con una docente de la trayectoria que usted tiene, verdaderamente le suma mucho valor a nuestra institución. Gracias por ser parte de la familia Cayudi. Contamos con un plantel docente de lujo, doctora. Usted conoce a nuestros docentes, yo sé que los conoce a muchos de ellos. Tienen una trayectoria bastante amplia, mucho que enseñar y usted también, doctora, verdaderamente sorprendidos con este nivel de ponencia que hemos tenido. Así que ahí los comentarios de los doctores de agradecimiento siempre. Deseamos que podamos continuar. Hay mucho que enseñar, hay todavía tanto que aprender. Y pues invitada para todos nuestros entrenamientos, doctora Daniela. ¿Algunas palabras para despedirse, doctora, por favor? Ya casi nos Bueno, vamos. primero, gracias a todos por estar y lo único que me quedó por decirles, recuerden que la endometriosis es una enfermedad que necesita tratamiento multidisciplinario y que cada vez más en la parte de la nutrición está creciendo, ¿sí? Dietas antiinflamatorias mejoran casi el 100% la calidad de vida de la paciente. Así que siempre recomienden eso, que esté en manos de un ginecólogo especializado en endometriosis, nutricionista especializado en endometriosis, kinesiólogos que refuercen el piso pelviano y obviamente desde el punto de vista de imágenes traten de adquirir la mayor experiencia que puedan, busquen. Cuando empiecen a detectar una endometriosis, las demás son todas iguales. Busquen, busquen, busquen y hagan experiencia y no tengan miedo, metan mano, hagan fuerza, presionen, muevan la panza de la paciente, muevan el transductor y bueno, y cualquier cosa que necesiten me pueden escribir y si los puedo ayudar, encantada. De los pacientes aprendemos todos.
Muy bien, gracias doctora por esas palabras. Agradecer también a los médicos participantes de diferentes nacionalidades. Quizá ahora se conectaron solamente 55, somos más de 100 doctores, 21 países, si no me equivoco, conectados en una sala aprendiendo de usted, doctora Daniela. Bueno, les deseamos mucho éxito, doctores. Los invitamos a próximos eventos. Yo estoy seguro que con la doctora Daniela vamos a lograr hacer un evento práctico presencial, ya sea en México o en Perú o en Bolivia, en cualquiera de los países donde tenemos presencia, doctora. Tenga por seguro que la invitación le va a llegar muy pronto. Esperamos tener una Bueno. respuesta positiva por parte de usted, doctora. Muy bien. Agradecidos, doctores, que tengan muy buenas noches todos ustedes. Dios los bendiga siempre. Continuemos aprendiendo. Doctora Daniela, que tengan un buen descanso y me Igual contacto con todos. usted mañana, doctora, para Sí, no conversar. hay ¿De problema. acuerdo? Sí. Bueno, Listo. Buenas noches. Vamos a finalizar en saludos a este momento todos. la grabación.